circula una alerta urgente que está sacudiendo las conversaciones globales en tiempo real. En las últimas horas, la plataforma X se ha convertido en el epicentro de mensajes, análisis y advertencias que hablan de un aumento peligroso de tensiones internacionales, con menciones constantes a Estados Unidos, China, Rusia e Irán. Lo que comenzó como publicaciones aisladas se ha transformado en una narrativa dominante que advierte sobre un escenario de confrontación directa si se cruzan ciertas líneas rojas. La velocidad con la que esta información se está difundiendo, sumada al tono alarmante de muchos mensajes, ha generado preocupación entre usuarios, analistas independientes y comunidades que siguen de cerca la geopolítica mundial. Según estas publicaciones, existen señales que apuntan a preparativos militares acelerados, discusiones internas sobre incrementos presupuestarios en defensa y advertencias diplomáticas cada vez más duras. Algunos mensajes aseguran que cualquier acción militar unilateral podría provocar una reacción en cadena imposible de detener. Otros afirman que el equilibrio actual es extremadamente frágil y que el margen para el error se está reduciendo a niveles históricos. Aunque gran parte de esta información no cuenta con confirmación oficial, el consenso en redes es que el mundo atraviesa uno de sus momentos más delicados de las últimas décadas. En este contexto, resurgen citas y declaraciones pasadas atribuidas a líderes mundiales, entre ellas palabras del presidente ruso Vladimir Putin, quien en meses anteriores expresó públicamente su preocupación por una deriva hacia un conflicto global de gran escala. Estas declaraciones están siendo reutilizadas y amplificadas, acompañadas de interpretaciones que las presentan como advertencias proféticas más que como análisis político. El efecto es poderoso. Millones de personas leen estas frases fuera de su contexto original, integrándolas a un relato que sugiere que una gran confrontación ya no es una posibilidad lejana, sino una amenaza inminente. Al mismo tiempo, cuentas de noticias alternativas y espacios dedicados a alertas globales aseguran que alianzas estratégicas entre potencias rivales se estarían consolidando con rapidez. Se habla de coordinación militar, de ejercicios conjuntos y de mensajes privados que, según estas fuentes, apuntarían a un escenario de respuesta colectiva ante cualquier ataque. Aunque los gobiernos involucrados no han emitido comunicados que confirmen estos extremos, la percepción pública está siendo moldeada por la repetición constante de estos mensajes, creando una sensación de urgencia y peligro que trasciende fronteras. A este clima de tensión se suma la viralización de predicciones antiguas y figuras asociadas al misticismo. En particular, se mencionan supuestas visiones atribuidas a Baba Vanga que estarían siendo reinterpretadas a la luz de los acontecimientos actuales. Estas narrativas mezclan elementos de ciencia ficción, como visitas extraterrestres, con la idea de un conflicto mundial alrededor de esta época. Aunque carecen de base científica o histórica sólida, su difusión masiva contribuye a aumentar el miedo colectivo, especialmente cuando se presentan junto a noticias reales de conflictos regionales y tensiones diplomáticas. Las tendencias actuales en X muestran cómo el término World War III se mantiene entre los temas más discutidos en distintas regiones del mundo, con picos de actividad en países que históricamente han sido sensibles a los conflictos internacionales. Usuarios comparten mapas, videos antiguos, imágenes fuera de contexto y titulares alarmistas que, al circular sin verificación, refuerzan la sensación de que el conflicto es inevitable. En este entorno, la línea entre información, opinión y desinformación se vuelve cada vez más difusa. Es importante entender que X, propiedad de X Corp, funciona como un amplificador de emociones colectivas. Su diseño prioriza la inmediatez y la viralidad, lo que significa que los mensajes más extremos o alarmantes suelen recibir mayor visibilidad. Esto no implica que sean más precisos o verificados. En situaciones de tensión global, este efecto puede generar pánico innecesario, presionar a la opinión pública y distorsionar la percepción de la realidad. Diversos analistas advierten que, aunque el mundo enfrenta desafíos serios
conflictos regionales activos, rivalidades estratégicas, crisis energéticas y disputas económicas, no existe una declaración oficial de guerra mundial, ni un consenso institucional que indique un conflicto global inminente. Sin embargo, también reconocen que el nivel de polarización y desconfianza entre grandes potencias es alto y que la retórica beligerante incrementa el riesgo de errores de cálculo. Este es un mensaje de advertencia informativa. En momentos como este es fundamental detenerse, analizar y verificar. No toda información compartida como última hora es verdadera, completa o contextualizada. Muchas publicaciones seleccionan fragmentos de declaraciones, omiten fechas o combinan hechos reales con especulación para maximizar impacto emocional. Consumir este contenido sin espíritu crítico puede llevar a conclusiones equivocadas y a un estado constante de ansiedad. La historia demuestra que los conflictos globales no suelen comenzar con un único anuncio claro, sino con una acumulación de tensiones, malentendidos y decisiones apresuradas. Por eso, la responsabilidad colectiva es enorme. Compartir información sin confirmar, reaccionar desde el miedo o amplificar rumores puede contribuir a un clima de inestabilidad que beneficia a muy pocos. Mientras tanto, los canales diplomáticos continúan funcionando, aunque muchas veces fuera del foco mediático. Las negociaciones, advertencias formales y conversaciones estratégicas suelen ocurrir en silencio, lejos de los titulares virales. Reducir toda la complejidad geopolítica a mensajes de 280 caracteres es una simplificación peligrosa que no refleja la realidad completa. Este reporte no busca minimizar los riesgos actuales, sino ponerlos en perspectiva. El mundo atraviesa una etapa de transformación profunda, con cambios en el equilibrio de poder, avances tecnológicos militares y tensiones económicas significativas. Todo ello exige prudencia, información responsable y una ciudadanía capaz de distinguir entre hechos comprobados y narrativas diseñadas para provocar miedo. Se recomienda seguir fuentes oficiales, comunicados gubernamentales directos y análisis de expertos reconocidos. Evitar caer en ciclos de consumo compulsivo de noticias alarmistas es clave para mantener claridad mental. La incertidumbre no debe convertirse en pánico y la preocupación legítima no debe transformarse en desinformación viral. Este es un aviso de última hora basado en tendencias y conversaciones en redes sociales. La situación internacional es dinámica y cambiante, y cualquier afirmación categórica debe tomarse con cautela. Mantente informado, verifica antes de compartir y recuerda que, en tiempos de tensión global, la información responsable es una forma de protección colectiva. La conversación global continúa intensificándose minuto a minuto, y el volumen de mensajes con tono de alerta extrema no muestra señales de disminuir. En distintos idiomas, regiones y usos horarios, usuarios repiten una misma sensación, que el mundo se encuentra al borde de un punto de no retorno. En X, miles de publicaciones aseguran que los acontecimientos recientes no deben verse como hechos aislados, sino como piezas de un rompecabezas mucho más grande que se está armando frente a los ojos de todos. Esta percepción, correcta o no, está moldeando el estado emocional de millones de personas. Muchos mensajes insisten en que la historia moderna ha entrado en una fase donde la diplomacia tradicional parece debilitada y la demostración de fuerza se ha convertido en un lenguaje habitual. Se habla de maniobras militares, de advertencias cruzadas, de líneas rojas que ya no están claramente definidas. En este entorno, cualquier incidente menor, un ataque puntual, una provocación marítima, un error de cálculo es presentado como la chispa que podría encender un incendio global. El miedo no nace solo de lo que ocurre, sino de la incertidumbre sobre lo que podría ocurrir. Las redes amplifican esa incertidumbre. Videos antiguos reaparecen como si fueran actuales. Declaraciones sacadas de contexto se interpretan como amenazas inmediatas y análisis personales se presentan como si fueran información confirmada. El efecto acumulativo es una narrativa constante de emergencia, donde el término Tercera Guerra Mundial deja de ser una hipótesis académica y pasa a sentirse como una posibilidad cotidiana. Para muchos usuarios, la repetición constante de este mensaje termina por normalizar la idea del conflicto, lo cual es profundamente peligroso.
Algunos hilos aseguran que el mundo ya estaría viviendo una guerra global no declarada, librada a través de sanciones económicas, ciberataques, control de recursos estratégicos y guerras regionales por delegación. Bajo esta interpretación, lo único que faltaría sería el reconocimiento oficial de un conflicto que, según ellos, ya estaría en marcha. Otros van más allá y afirman que las grandes potencias estarían preparando psicológicamente a la población para aceptar un escenario bélico más amplio. Estas afirmaciones, aunque impactantes, carecen de pruebas verificables y deben ser tratadas con extrema cautela. En medio de esta marea de información, resurgen figuras y nombres que funcionan como símbolos del miedo colectivo. Las palabras del presidente ruso Vladimir Putin, citadas y recitadas una y otra vez, son utilizadas para reforzar la idea de que incluso los líderes son conscientes del peligro. Sin embargo, rara vez se explica el contexto completo de esas declaraciones, ni se menciona que el lenguaje diplomático suele ser deliberadamente fuerte como herramienta de presión, no necesariamente como anuncio de acciones inmediatas. De forma paralela, la mención constante de Baba Vanga y otras figuras asociadas a predicciones apocalípticas añade una capa emocional aún más intensa. Para muchas personas, estas narrativas funcionan como una confirmación simbólica de sus temores internos. Aunque no tienen valor factual, su poder psicológico es enorme, especialmente cuando se mezclan con imágenes de conflictos reales, crisis humanitarias y declaraciones políticas ambiguas. Es crucial entender que la plataforma donde esta conversación ocurre, gestionada por X Corp, no distingue entre información verificada y especulación emocional al momento de amplificar contenido. El algoritmo premia la reacción, no la precisión. En consecuencia, los mensajes más alarmantes, los que generan miedo, rabia o shock, tienden a viajar más rápido y más lejos que los análisis sobrios y contextualizados. Este entorno crea una sensación colectiva de urgencia permanente. Muchas personas reportan ansiedad, dificultad para concentrarse y una constante expectativa de malas noticias. La exposición prolongada a este tipo de contenido puede generar una percepción distorsionada de la realidad, haciendo creer que el colapso es inminente cuando, en términos institucionales, los mecanismos internacionales aún siguen funcionando. Esto no significa que el mundo esté en calma ni que los riesgos sean imaginarios. Existen conflictos activos, rivalidades profundas y una reconfiguración del orden global en curso. Sin embargo, entre reconocer los riesgos reales y asumir que una guerra mundial es inevitable, hay una diferencia enorme. Confundir posibilidad con certeza es uno de los errores más comunes en tiempos de crisis informativa. Este mensaje funciona como una advertencia consciente. No todo lo que aparece bajo la etiqueta de última hora representa un hecho confirmado. No toda cuenta que usa palabras como breaking, urgente o exclusivo tiene acceso a información privilegiada. En muchos casos, se trata de interpretaciones personales, agendas ideológicas o simples intentos de ganar visibilidad. La historia demuestra que el miedo colectivo ha sido en múltiples ocasiones un factor que acelera los conflictos en lugar de prevenirlos. Reaccionar desde el pánico reduce la capacidad crítica, facilita la manipulación y divide a las sociedades. Por eso, hoy más que nunca, la responsabilidad individual al consumir y compartir información es fundamental. Antes de reenviar un mensaje, conviene preguntarse: ¿proviene de una fuente oficial? ¿Está respaldado por múltiples medios confiables? ¿Incluye fechas, contexto y hechos verificables? ¿O solo apela a una emoción intensa? Estas preguntas simples pueden marcar la diferencia entre informar y desinformar. ¿El mundo atraviesa una etapa compleja? Sí, pero también cuenta con precedentes históricos donde tensiones extremas no desembocaron en guerras globales gracias a la diplomacia, la contención y la presión internacional. Reducir todo el escenario actual a un destino inevitable es negar esa historia y esa capacidad de contención. Este es un mensaje para mantener la calma sin bajar la guardia, para informarse sin caer en el pánico y para recordar que las redes sociales no son el mundo, sino un reflejo amplificado de sus miedos
opiniones y conflictos. La situación internacional sigue evolucionando y cualquier afirmación definitiva debe tomarse con prudencia extrema. Permanece atento, pero crítico, informado, pero sereno, porque en tiempos de tensión global, la claridad mental es tan importante como la información misma.